Shalom nuevamente, aquí estamos en este tercer día de Sukkot. Ya como pueden ver está cayendo el sol, está a punto de terminar este tercer día. Y vamos a tener esta segunda enseñanza de este día, que es la quinta enseñanza de Sukkot. Hablábamos de la simiente de Abraham como bendición para las naciones. Y por eso ya, nuestro Padre Celestial nos ha encargado también esta Moad de Sukkot, esta Moad de bendición a las naciones, para ponerla por obra, para enseñarla y para enseñar también a las naciones la importancia de ella. Hoy queremos hablar de la simiente de Abraham, del pueblo de Israel, como bendición a las naciones. Así es que vamos a hacer las lecturas que se encuentran en Apocalipsis, Gilyaná, el libro de Revelación, capítulo 12, y vamos a leer los versos 1 y 2, posteriormente el verso 5 y 6, y para terminar los versos del 13 al 17. Así es que comenzamos, por favor. Ahora una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas. Ella estaba preñada y casi al parir, gritaba con los dolores de parto. Amén. Esta es una figura, mis hermanos, que hoy está muy en boga y está en muchos de los videos que han subido a YouTube, acerca de las posiciones astrales de lo que es la constelación de Virgo. El Sol y la Luna, pues como ustedes entenderán, el Sol y la Luna están cada día en el panorama celestial, y acerca también de estar Júpiter en el seno de esta constelación de Virgo. Pero ahora, ¿qué quiere decir realmente esta visión de Juan, que Yahweh le dio en el libro de Apocalipsis? Una mujer vestida del sol y la luna, con dos estrellas en su cabeza, eh, que estaba encinta, a punto de dar a luz. La iglesia oficial, la iglesia cristiana oficial, apóstata por cierto, eh, lo ha usado mucho como la imagen de la Virgen María en cualquiera de sus manifestaciones, porque hay miles de vírgenes, aunque realmente Miriam, la madre de Yeshua, fue una. Pero sin embargo es una figura que se ha extendido mucho y se ha mal usado para pervertir tanto la Torah, la Besorá, el Evangelio, y para distraer la atención de la gente a la adoración idolátrica a una mujer. Pero bueno, esto es otro tema que ya tocaremos en otra enseñanza. En esta enseñanza quiero recalcar acerca de la personalidad de esta mujer. Es una mujer, si usted ha leído el libro de Génesis, de Bereshit, verá que cuando aquel José soñador, el hijo de Israel, soñaba acerca de sueños de grandeza, dice: tuve un sueño, y dice: estaba el sol, la luna y 11 estrellas postrados ante mí. Porque cada uno de los hijos de Israel era contado como una estrella. El sol eran los patriarcas tipificados en Israel, y la luna las matriarcas de Israel. Y entonces Israel le dice: ¿esto qué quiere decir, hijo? Que tu madre, tus hermanos y yo nos postraremos ante ti. Porque Jacob, Israel, sabía realmente cuál era esta simbología que se estaba manejando. En el Apocalipsis, a Juan no les extraña esta figura de una mujer que da a luz a un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, porque sabe que el pueblo de Israel, la mujer, la novia del Mashiach, ha sido escogida desde el principio de los tiempos para traer por medio de ella al Mashiach, al ungido de Yahweh, a aquel que regiría las naciones con vara de hierro. Ahora, sigamos en esta lectura, por favor. Dice así el verso 5, dicen así los versos 5 y 6. Dio a luz a un hijo, un varón, el que regirá a todas las naciones con cetro de hierro. Pero el niño fue arrebatado a lo alto a Yahweh y su trono. Y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días.
Amén. Esto es una figura profética también. Cuando dice que esta mujer dio a luz un hijo varón, hermano, tenemos que entender, esto ya pasó. La casa de Israel, el pueblo de Israel, de su interior, de su seno, vino al mundo el Mashiach, Yeshua, el Mashiach de Israel, aquel que regiría a las naciones con vara de hierro por medio de su palabra, de su Torah. Y esa mujer dice que fue llevada al desierto. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Recordemos que cuando el Mashiach viene al mundo, en Israel hay un clima de revolución, porque hay un enfrentamiento con los romanos. Hubo bastantes enfrentamientos. Esto ya es algo histórico que usted puede ver. El Mashiach murió en los años 30 y poco, porque todavía realmente no se ponen muy de acuerdo. Hay quien dice que Mashiach nació en el año 4 antes de la era común, pero bueno, alrededor del año 30, en el año 70 de nuestra era, Tito destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén y mandó al exilio a todo el pueblo de Israel, al pueblo judío. Y la mujer Israel fue llevada al desierto, donde ha sido sustentada por la mano poderosa de Yahweh. Seguimos. Versos del 13 al 17 dice: Cuando el dragón vio que había sido lanzado a la tierra, fue a perseguir a la mujer que había dado a luz varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde ella es cuidada por una temporada y 2 temporadas y media temporada, fuera de la presencia de la serpiente. La serpiente vomitó de su boca agua como un río para alcanzar a la mujer y arrastrarla con la inundación. Pero la tierra vino a su socorro, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mitzvot, los mandamientos de Yahweh, y dan testimonio a Yeshua. Amén. Esto, mis hermanos, también tenemos que entender qué es lo que está aconteciendo aquí. El dragón, todo el mundo sabemos que la serpiente antigua, y el dragón es Hasatán, Satanás, el enemigo, el diablo. Y en esta ocasión dice que él hizo todo tipo de maquinaciones para que Israel fuera borrado de sobre la faz de la tierra. Vemos históricamente que fue expulsado de Rusia, ha sido expulsado de Sefarad, de España, de casi de todas las naciones. Han sido perseguidos, masacrados por la Inquisición, perseguidos por Hitler en el tiempo del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Es un milagro realmente que el pueblo de Israel haya sobrevivido. Cuando se constituyó como nación en el año 48, en mayo del 48, las naciones árabes se levantaron 24 horas después de su reconocimiento como nación, se levantaron contra Israel para hacerla desaparecer y masacrarlos a todos. Y Yahweh les dio la victoria sobre todas las naciones árabes que se levantaron en contra de ellos. Y no solamente les dio la victoria, sino también que recuperaron territorios perdidos, ese territorio que es herencia de Yahweh para nuestro pueblo. Y, mi hermano, sin embargo, a pesar de que dice que la serpiente antigua hizo todo tipo de maquinaciones para atacar a esa mujer, al pueblo de Israel, sin embargo, dice que la tierra misma fue en su auxilio. Las naciones mismas, después de ese holocausto, reconocieron a Israel. Las naciones mismas estuvieron de acuerdo, por medio de votación de la ONU, en devolverle territorio a Israel, de ese territorio que Yahweh les había dado en derecho y en posesión, parte de ese territorio. Y hay una parte también que ha estado sustentando a Israel. Dice que el dragón, viendo que no podía acabar con este pueblo, el pueblo judío, el pueblo parte de ese pueblo de Israel, se fue a hacer guerra contra la otra parte. Hay otra parte que también conforma el pueblo de Israel. Ayer hablábamos también de que Israel está conformado por 12 tribus y la tribu de Judá es una. El reino del sur estaba formado por Judá y Benjamín, que son 2 tribus del sur, y sin embargo en el norte había 10 tribus que lo conformaban.
que estaban con su sede en Samaria, que habían desechado la Torá, que tenían sus propias fiestas, sus propios mandamientos, entre comillas, y que al final terminaron dispersos entre las naciones. Mis hermanos, cuando dice que fue a hacer guerra contra la otra parte, esas 10 tribus, esas 10 vírgenes de las cuales Yeshua hablaba, que esperaban velando, que estaban velando para la venida del novio, del Mashiach, esa otra parte de la simiente de la mujer que dio a luz al hijo varón, esas 10 tribus, de las cuales nosotros formamos parte también, dice que Hasatán ahora mismo está haciendo guerra contra esa otra parte de Israel, que somos nosotros. Dice aquellos, y escúcheme bien, que retienen y guardan la Torá y que retienen el testimonio del Mashiach. No se está refiriendo a los judíos, porque aunque ellos retienen la Torá a su manera, y mezclado con Talmud, Kabbalah, Midrash y tantísimas cosas, pero retienen las enseñanzas de la Torá, no reconocen al Mashiach. Ni se trata del cristianismo ni de la iglesia, como mucho se ha proclamado, porque la iglesia ha desechado la Torá, ha desechado la ley y nos ha enseñado a tener miedo acerca de ella. En la siguiente enseñanza, mi hermana, el día de mañana, hablaremos acerca de esas dos partes que conforman el pueblo de Israel, esas dos partes que somos bendición para el mundo, para las naciones, esas dos partes que, al igual que nuestro padre Abraham, hemos decidido obedecer toda la palabra que ha salido de la boca de Yahweh y enseñar a nuestros hijos después de nosotros a andar por esos caminos. Que Yahweh les bendiga. Shalom y hasta mañana. Shalom, obra.